Listo, chicos, nos habíamos quedado a la clase anterior en la parte de la ejecución del tour. Tenemos que la ejecución del tour comprende las actividades que se realizan a partir del momento en el que el guía aborda el transporte y finaliza con la entrega de los documentos solicitados por la agencia de viajes. ¿Sí? Es decir, es la parte práctica, ¿no? En donde nos encontramos ya con nuestros turistas, con nuestros clientes, ¿sí? Y vamos a acompañarles durante todo el tiempo que va a durar el tour, asesorándoles, ayudándoles, guiándoles, dándoles a conocer cada uno de los recursos turísticos, naturales y culturales con los que contemos dentro de este tour. Dentro de esta ejecución del tour tenemos la coordinación de las actividades previas. ¿Con quién debo coordinar esas actividades previas? Con la persona que planificó el tour, en este caso es la agencia de viajes. Es decir, la agencia como planificadora y el guía como ejecutor de esa planificación. La coordinación con el conductor del vehículo también. Debo coordinar el itinerario que me entrega la agencia de viajes al chofer también para que conozca cada uno de los puntos, o como actualmente también se los llama dentro de una ruta, cada uno de los nodos a los que vamos a ir, ¿no? Dentro del circuito, dentro del tour. Se debe dialogar con el chofer y verificar el estado del vehículo, la limpieza, los equipos de apoyo del vehículo, entre ellos que tengamos un extintor, que tengamos un botiquín de primeros auxilios, hieleras, y explicar cuáles son las normas de conducta para el trato cordial y amable con cada uno de los turistas. Sí, en la actualidad, pues de acuerdo al estado en el que estamos viviendo, cuando volvamos a realizar las salidas de campo, a turistear, como también lo conocemos, ya tendrá que haber otras medidas más de seguridad dentro del transporte turístico, cómo nos vamos a movilizar de un lugar a otro también nosotros como turistas, qué medidas de seguridad tiene que tener el chofer, el guía, etcétera. Todo eso debemos acatar para la ejecución de ese tour. Dentro de esta ejecución también tenemos otro punto muy importante que es el lugar de abordaje de los clientes. Debemos tomar en cuenta la puntualidad, ¿no? La puntualidad es muy importante cuando nosotros vamos a realizar un tour. Sí, como les había mencionado alguna vez en clases, lo que debemos esperar, lo recomendado, son 10 minutos al turista, ¿sí? Y eso hacer constar dentro de nuestro contrato, porque no es posible que si salimos a las 4 de la mañana, por ejemplo, hay personas que llegan 5 de la mañana, entonces imagínense esperar una hora, y hay personas que están con más tiempo de anticipación. Entonces, la puntualidad es muy importante, como les digo, lo recomendado es 10 minutos nada más. Con la puntualidad que corresponde a un servicio de calidad, se debe recoger a los pasajeros en las empresas de hospedaje o áreas públicas acordadas con ellos. Se debe hacer la recepción de los vouchers, en caso que tengamos los vouchers, ¿no? Que son las tarjetas, digámoslo así, que le entrega si es la empresa, por ejemplo, si le entrega una institución, o puede ser que le entregue la misma agencia de viajes, si es, digámosle, un documento que nos da a conocer que sí se compró ese paquete turístico. Al recibir los vouchers se debe verificar la información exacta y en orden del pasajero, los servicios que debe recibir, las condiciones especiales e importancia que debe tener el pasajero. Otro punto muy importante dentro de la ejecución del tour es el recibimiento y la bienvenida que se les debe dar a nuestros turistas, a nuestros clientes. En esta etapa, el guía debe realizar una presentación formal del tour,
ofreciendo una atenta y cordial bienvenida, haciendo una corta presentación de su persona, identificando por el nombre al chofer, posteriormente una descripción general del país y explicando con detalle el recorrido que se realizará, entre otros datos. Explicar acerca del país y del lugar el que se va a visitar, no es posible de la región o de la provincia en la que se va a realizar ese tour. Otro de los puntos es la interpretación de la información de interés turístico. El guía debe poner especial atención en cuanto a la información que se brinda, intentando no saturar a los clientes y brindar detalles sobre los aspectos más relevantes durante el tour. ¿Cuáles son esos aspectos relevantes del tour, no? Uno de ellos, el paisaje, la fisiografía, la historia vinculada al sector que estamos visitando, las actividades socioeconómicas que se realizan dentro del sector, el clima, las realizaciones culturales, las manifestaciones culturales como tal, arqueológicas, arquitectónicas, la flora y la fauna del lugar. Asimismo, debe considerar guardar silencio para permitir la observación y asimilación de lo que le ha dicho al turista. En este caso, en algún momento en clases les había comentado acerca de cómo cautivar, ¿no? En la primera instancia al cliente. Una de las palabras más importantes dentro de la actividad turística como tal es el ser empático, ¿sí? Tener actitudes y conocer acerca de las habilidades blandas. Y al ser empáticos con la otra persona, nosotros debemos ponernos en los zapatos de esa persona, ¿sí? Y tratar de que esa estancia sea única, ¿sí? Porque gracias a él también yo voy a generar ingresos mediante los costos que él está pagando por ese tour. Entonces es muy importante el turista, ¿por qué? Porque somos nosotros las personas o los llamados a crear experiencias en cada uno de ellos, a crear experiencias, sensaciones y recuerdos que ellos les va a quedar por mucho tiempo. Quizá de nuestro nombre ellos se van a olvidar, es más que seguro se va a olvidar, pero nunca se van a olvidar de decir, cuando viajé a Ecuador fui qué lindas las personas de allá, los guías, qué chéveres, son muy empáticos y todos los recuerdos que generó ese guía, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, les digo, ponerse en los zapatos de la otra persona para poder causar una buena experiencia, una buena sensación, buenos recuerdos a ese cliente. También debemos tomar en cuenta situaciones imprevistas. Siempre va a existir alguna situación imprevista por más que hayamos planificado el viaje. Siempre, y tenemos que tener la mente abierta y positiva para poder, digámoslo así, subsanar cualquier situación que se esté dando dentro de nuestro recorrido. La atención de clientes en situaciones imprevistas debe estar atento en cualquier situación imprevista, principalmente aquellas que atañen a la integridad física de los turistas y el disfrute del tour. En todo caso, el profesional debe recordar que el fin último del tour es la satisfacción del turista y eso se logra con el control de los pequeños detalles. Pequeños detalles en todo sentido, ¿no? Un pequeño detalle al momento que vamos a salir, igualmente que en mi mesa, por ejemplo, el restaurante a donde le voy a llevar, se encuentren bien realizados los montajes, por ejemplo, de las mesas de ese lugar, igualmente el trato que deben dar nuestros proveedores a nuestros turistas también, al hotel que los llevamos, que también deben ser cordiales. Bueno, también los pequeños detalles que brindan los hoteles, ¿no? Muchas veces un cóctel de bienvenida que se le entrega al turista.
Sí, algún mensaje que se le deje dentro de las habitaciones de bienvenida. Entonces, todos estos pequeños detalles van a causar una sensación, como les decía, un sentimiento grato hacia la empresa, ¿no?, que vendió este tour. Y finalmente, pues dentro de esta ejecución del tour vamos a tener los siguientes parámetros. La conclusión de la actividad. Con la misma cordialidad con la que se inició el tour, el guía debe cerrar su labor agradeciendo la participación en el mismo, augurándoles una feliz estadía y esperando verlos de nuevo en algún otro tour de la empresa. ¿Sí? Otro punto muy importante es también la aplicación de los cuestionarios. Es decir, el punto clave en esta situación es, digámoslo así, realizar un feedback o realizar una evaluación acerca de la actividad que hicimos. Siempre como profesionales debemos estarnos evaluando a cada momento, ¿no? ¿Y cómo podemos hacerlo? Tenemos 3 instrumentos para poder realizar esta evaluación. Uno de ellos puede ser la encuesta, que es uno de los más utilizados, con 5 preguntas básicas para conocer, en este caso, cómo llegamos hacia el turista, si fue satisfactorio para él la experiencia vivida o no, en qué podemos mejorar. Puede ser, como les digo, uno de los instrumentos la encuesta, o puede ser también una entrevista, o puede ser una observación de campo. Cuando estamos trabajando en campo ya como guías turísticos, adquirimos varias habilidades. Una de esas habilidades es de aprender a leerles a las personas, ¿no? Las expresiones de las personas, a conocer esa parte no verbal de las personas, esas expresiones no verbales. Como les digo, cualquiera de estos 3 instrumentos nosotros podemos utilizar para evaluar la actividad, ¿no? Evaluarnos también nosotros como profesionales. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para una mejora continua. Si esta vez, por ejemplo, se me fue de las manos alguna situación, puede ser en el tema organizativo, en la parte económica, o puede ser también que mis proveedores no me quedaron de todo bien, entonces no los vuelvo a contratar y puedo cambiar esas situaciones negativas para la próxima, para, como les digo, ofrecer una experiencia adecuada al personal y tal vez, ¿no? Tal vez también subsanar en ese momento aquella situación. Por ejemplo, si mediante mis encuestas veo que la mayoría está insatisfecha, tal vez por un proveedor, tal vez porque en el hotel no se les entregó la alimentación a tiempo, ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podemos subsanar? Tal vez con un postre gratis, o tal vez para la próxima que me visite dentro de la empresa, le voy a dar el 20% de descuento o el 10% de descuento, todas estas situaciones. Tomando en cuenta que el turismo es una empresa creativa, ¿no? Está a tomar en cuenta así porque para que mis clientes puedan adquirir alguno de mis productos turísticos, algunos de mis servicios turísticos, cada vez debo ir innovando, más aún en esta situación que estamos atravesando. Como empresas turísticas estamos obligados a crear nuevas actividades, nuevas situaciones que brinden confianza a los turistas para poder visitar diferentes lugares. Es como les digo, el turismo, la empresa turística como tal, es una industria creativa que tiene que irse reinventando día tras día. Debe estar abierto a los cambios. Y finalmente, como les decía, tenemos para esta evaluación cuestionarios y documentos administrativos que deben ser entregados según las normas establecidas por la empresa. Debe entregar a la empresa contratante los formularios aplicados a los turistas y todos aquellos documentos que sirvan en la gestión administrativa y contable de la empresa. Hace un momento hablábamos, por ejemplo, de los vouchers, ¿no? Que nos dan a conocer los servicios que adquirieron las personas.
Entonces eso debemos entregar a la empresa, también si hubo un saldo a favor, por ejemplo, en el tema del pago del hotel, en el pago del restaurante, ese tipo de cosas, ¿no? Como guía, sobre todo si nos dan dinero en efectivo, nosotros tenemos que hacer un informe económico de los gastos que tuvimos dentro de este tour. Esto en cuanto a la ejecución del tour, chicos, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿No? No, Inge. Correcto, vamos a continuar entonces. Terminando con el tema de la ejecución del tour como tal, vamos a continuar. Inge, perdón que le interrumpa, no se me activaba el micrófono. Yo tengo una duda. Dígame, Daya. En la parte de lo que anteriormente nos dio la clase anterior, usted nos dijo que teníamos que, para realizar el tour, teníamos que hacer el cálculo de las distancias y del tiempo establecido, ¿no es cierto? ¿Nos podría dar un recorderis cómo era el cálculo entre la distancia y el número de horas para llegar al destino? Teníamos el cálculo por kilómetro cuadrado, pero eso les había mencionado que ya no se usa en la actualidad por el tema de la globalización. Pero, digamos, dando un caso que en el examen complexivo nos diga, para hacer el itinerario tenemos que tener un cálculo exacto de cuánto, a cuántas horas, digamos, de esta montañita de Puerto López, o en un caso así. Entonces, para que el itinerario nos vaya cuadrando según la distancia de los lugares, según digo yo. Eso para verlo al final, Daya, en el tema Ya, de la diagramación, ajá. Ya, ingeniero, eso nomás era. Porque ahorita vamos a ver el tema de guianza como tal. Ya, ingeniero, gracias. Les decía, chicos, que vamos a revisar el tema del guía de los turistas. El guía de turistas se define como el profesional en la atención, asistencia y conducción de las personas que visitan un determinado lugar con el fin del relajamiento y recreación, educación y cultura. El guía de turistas debe cumplir con una serie de habilidades, destrezas, cualidades, sentido común, ética profesional, condición física, carisma, espiritualidad y objetividad, con el fin de brindar un excelente servicio al cliente. Se enlistan una serie de características propias de un guía de turistas que vamos a ver a continuación, ¿no? Cada una de estas características que debe tener el guía. Nosotros al trabajar siempre con personas de todas las edades y sabemos que cada ser humano es diferente. Entonces, como les digo, el tema de en la actualidad, a quienes están contratando para servicio, es aquellas personas que manejan habilidades blandas. ¿Cuáles son esas habilidades blandas? Una de ellas, trabajar en equipo, el ser resiliente, el ser también optimista, ¿no? Y saber llevar algunas situaciones, saber ser empático, saber ponerse en los zapatos de la otra persona. Como les digo, todas las personas que trabajamos al servicio de otras personas debemos también estar innovando cada vez, ver cómo nosotros nos vemos ante los ojos de esas otras personas, tratando siempre de satisfacer las necesidades que tienen y tratando siempre de generar en ellos sentimientos, sensaciones únicas que les van a quedar de recuerdo y incluso para que nos puedan recomendar o ellos mismos vuelvan a contratarnos y a comprar nuestros servicios. Dentro de esas características, ¿no? Dentro de ese perfil del turista que debe tener, está el liderazgo.
ser líder, saber trabajar con todas las personas en común, no sentirme más que los demás, sino parte de ese grupo. El manejo de idiomas, muy importante dentro de nuestra profesión, ¿sí? Sobre todo si nosotros estamos queriendo o buscando ser un guía nacional, por ejemplo, eso es básico. Nosotros tenemos que manejar, principalmente lo que nos piden dentro de la ley de turismo es que sepamos manejar un idioma dentro del marco común europeo. Pero si manejamos más idiomas, excelente. Ahí sí, créanme que somos un profesional más llamativo dentro del área turística. Una buena presentación personal. Eso es básico, ¿no? Dentro de nuestra área, como les digo, siempre vamos a estar trabajando con personas, siempre vamos a estar al servicio de las personas. Nosotros, nuestro aspecto físico va a decir mucho, ¿sí? Y no hablo del tema de la belleza como tal, ¿no? Sino cómo nos presentamos nosotros. Eh, ¿Qué dice nuestro lenguaje no verbal de nosotros? Dentro de esto también estamos hablando dentro de nuestra presentación física, temas de limpieza, ¿no? Al bañarnos todos los días, cómo se encuentran nuestras uñas, por ejemplo, nuestro cabello, si estamos nosotros como guías, mujeres, entonces tenemos que llevar el cabello recogido, las uñas cortas, en el caso de hombres y mujeres, no utilizar un perfume que sea demasiado escandaloso, ¿sí? Uno que sea sencillo, que no moleste a la otra persona. Algo también que es importante aclarar acá, por ejemplo, usar enjuague bucal, que como les digo, nosotros siempre vamos a estar en contacto con las personas, ¿no? Y tenemos que presentarnos adecuadamente ante nuestros clientes. El manejo de imprevistos, eso es muy importante. Sí, como les decía, aquí va las habilidades blandas, el ser positivo, el tratar de solucionar cualquier situación. Si nosotros, antes que el grupo, surge cualquier imprevisto, empieza a llover, se nos daña el camino, bueno, hay un deslave, etcétera, cualquier situación que se presente, ¿no? Y nosotros somos los primeros en perder la calma, en desesperarnos. Entonces, ¿qué va a pasar con el grupo? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Tratar de mantener la calma, solucionar estos imprevistos con la mejor aptitud y actitud. Tener amplios conocimientos sobre el Ecuador en este caso y el mundo, sí, siempre nosotros estar a la vanguardia, es decir, conocer acerca de los acontecimientos de nuestro país en temas naturales, en temas culturales, en temas sociales, en temas políticos, qué está pasando. Primero en Inge, nuestro país, dígame. buenas tardes, Inge. Disculpe que le moleste. Ahorita el compañero Jefferson Peruachi me dice que por favor le acepte para unirse a la reunión. Dame un momentito. Ya, Inge. Eso nomás, disculpe. Ya está. Ahora están todos, ¿verdad? Ya. Les decía que debemos contar con amplios conocimientos, ¿no? En los temas económicos, sociales, políticos, ambientales, no solo del Ecuador, sino también del mundo. Sí, siempre estar innovándonos, leyendo, viendo documentales acerca de estos temas, que son muy importantes y que muchas personas, eso es lo que nos vienen a preguntar, muchos de los turistas. O como les digo, en ocasiones los turistas vienen mejor informados que nosotros. Entonces, para no quedar mal, en este caso nosotros tenemos que también ir innovándonos, capacitándonos a cada momento. Ser respetuosos de las diferentes costumbres que tiene cada persona, sobre todo si estamos hablando de grupos extranjeros, ¿no? Cada uno va a venir con costumbres diferentes a las nuestras. Entonces debemos ser respetuosos, aunque nosotros no seamos partícipes de ese tipo de costumbres que tienen las demás personas.
ser preparado académicamente, ¿sí? En este caso, dentro de la ley mismo ya nos pide, de acuerdo a los diferentes tipos de turistas, qué nivel académico debemos tener. Contar con buena condición física, eso es muy importante, mantenernos siempre activos. Les decía en algún momento, el guía es la persona que va a acompañar al turista. Hablemos que vamos a escalar alguna montaña o vamos a ir a al Cotopaxi, por ejemplo, y el guía va a estar más cansado que los turistas. Los turistas tendrán que cargarle al guía, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, la condición física del guía debe ser la adecuada para poder controlar cualquier situación, incluso que se presente. Si estoy con una persona mayor, si estoy con niños tal vez, entonces sí, poder ayudar a bajar al niño o poder ayudar a llegar a esa persona mayor. Eso es también una característica que debe tener el guía. La ética profesional es muy importante dentro de todas las profesiones. Les decía en algún momento que el guía debe respetar, debe tratar a todos por igual, nunca dar preferencia a una persona, porque en el momento que el guía dé preferencia a una persona y lo demuestra a todo el grupo, va a perder su credibilidad y el respeto ante las demás personas. Igualmente, uno de los parámetros que debe cumplir el guía dentro del aspecto profesional también es no involucrarse nunca sentimentalmente con uno de los turistas. Sí, puede ser, se da en ocasiones que puede surgir por ahí, ¿no? Que el turista y el guía se enamoraron, pero todo tiene su momento. Cuando nosotros estemos como guías, pues estamos cumpliendo con una responsabilidad. Tenemos nuestra ética profesional y eso no se puede dar. Cualquier cosa lejos de mi trabajo, digamos así. Debe también en la actualidad conocer acerca de los requerimientos para personas con discapacidad. Estamos hablando de una era de turismo inclusivo, de personas con discapacidad que tienen los mismos derechos que cualquier otro turista. Entonces es nuestra obligación como profesionales en el campo turístico también aprender cómo satisfacer las necesidades de este grupo de personas, cómo incluirlos, ¿no? Dependiendo si dentro de mi tour tengo se presentan personas con discapacidad. No sé si hasta aquí dentro del perfil del guía del turista tienen alguna pregunta, chicos. No, Inge. Muy bien. Vamos a ver algunos elementos que forman parte dentro del equipo del guía. Dentro del equipo del guía y por las características que tiene el guía y los lugares que visite y las condiciones del clima, el relieve, las temperaturas, hace que las personas encargadas de atender al grupo deban utilizar un equipo apropiado. El maletín del guía debe estar conformado por los siguientes elementos, como les decía. Uno de ellos, por ejemplo, es un equipo de óptica. Tiene que tener los binoculares, telescopio, microscopio, lupas, cámaras fotográficas, tomando en cuenta, como les decía anteriormente, las características del lugar que vamos a visitar. La mochila, ¿no? Es muy importante. Una mochila de espalda y un canguro también. Un canguro que vamos a tener todos nuestros elementos necesarios para nuestro trabajo a la mano, entre ellos nuestros celulares, nuestras cámaras. Ahorita con el tema que estamos de seguridad, incluso vamos a tener nuestro alcohol, nuestro gel, nuestra mascarilla dentro de nuestro canguro. Entonces, cualquier situación, enseguida podemos recurrir a estos elementos. Ropa adecuada.
ropa adecuada, acá nos pide un pantalón de mezclilla, que es el jean, una o de tela impermeable. En la actualidad, pues existe un sinnúmero de ropa para el jean. Hay pantalones de tela impermeable, incluso que alejan a los zancudos, también a los moscos, a los zancudos, que tienen repelente como tal en el pantalón. Entonces, esto, como les digo, un vestuario para el día, existe un sinnúmero que podemos encontrar en el mercado que nos ayudan dentro de nuestra profesión. Camisa de cuero, blusa o camiseta. Lo recomendable para el día es una camisa, ¿no?, de manga larga, dependiendo de las características del lugar que vaya a visitar. El zapato cerrado, siempre zapato cerrado, igual dependiendo de las características del lugar que vamos a visitar. O bota de hule, por cualquier situación que pueda surgir en el clima. Nosotros no podemos predecir nada, ¿no? Puede ser que nos llueva, entonces necesitamos llevar un poncho de agua, por ejemplo, no solo para mí, sino para todos mis turistas. Debemos sombrero, debemos llevar protector solar, repelente, todo lo necesario. En la actualidad, incluso para retomar la actividad turística, tendremos que utilizar los trajes de bioseguridad, las gafas, debemos utilizar la mascarilla, debemos utilizar la gorra también, lo más protegidas posibles, y nosotros como profesionales y también a nuestros turistas. Y finalmente, pues debemos también contar con un botiquín de primeros auxilios por cualquier situación que pueda surgir dentro de nuestro tour. Dentro de nuestro botiquín, pues necesitaremos medicamentos de primera necesidad. Necesitaremos curitas, necesitaremos alcohol, necesitaremos pañuelo triangular por cualquier situación que se pueda presentar. Lo principal siempre que debemos tener también, por ejemplo, ibuprofeno. Cualquier persona o aspirinas. El clima ya les afecta, entonces nosotros, como les digo, siempre debemos tener nuestro botiquín de primeros auxilios para evitarnos cualquier situación que se pueda presentar con cualquier cliente. Eso tratar de solventar cualquier situación que se dé. Pero si eso ya, cualquier problema sobrepasa nuestra planificación, digámoslo así, no podemos ya solucionarlo con un botiquín de primeros auxilios, ya tendremos que recurrir a un centro de salud, a un hospital, a una clínica. Por eso es muy importante, antes de salir, haber ya determinado, ¿no?, cada uno de los puestos de salud que tenemos en nuestra. Inge, no se le escucha. Sí, no. Creo que Inge, Podemos se ver le que fue la voz. ahí se me le fue el escuchan. internet un Inge, no poquito. le escuchamos. Déjenme ver qué pasó. Inge, ¿y Ahí ya me escuchan. las grabaciones también Sí, ahí sí. están así o solamente por lo que estamos en conexión al internet? Perdón, ¿Las grabaciones también se reproducen así o es por la conexión a internet nomás? por la conexión en internet. ¿Ya? Ujú. Pero ahí ya me escuchan, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Yo- Correcto. Inge, Ya para. una pregunta. En el caso en el que estábamos viendo de seguridades y todo eso, un guía también podría ser
un curso de primeros auxilios o de inyecciones para saber cómo actuar en algún caso de ese tipo que necesita una ayuda urgente algún turista? Sí, dentro de nuestra ley nos piden nos piden presentar un certificado que hemos tomado un curso de primeros auxilios. Ya. Ujú. Eso es obligatorio dentro de la ley de nuestra ley ecuatoriana, ¿no? Para sacar la licencia de guías de turismo debemos haber seguido este curso de primeros auxilios. Ya. Muchas gracias, Inge. Como les decía, chicos, para terminar con los elementos que constituyen, o son necesarios para la actividad turística, tenemos libros y láminas. Entre ellos, pues nos podemos ayudar dependiendo de la actividad a la que nos vayamos a dedicar. Digámoslo así, por ejemplo, yo me voy a dedicar como guía netamente a la parte natural, entonces necesitaré pues algunas láminas acerca de la flora, la fauna que se presenta en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque muchas veces si nosotros nos introducimos a la naturaleza con el objetivo de ver cierta especie, muchas veces puede ser que no vamos a verlas, ¿sí? Pero nos podemos ayudar tal vez de estas láminas y hacer una representación de esa especie que vive en ese lugar. Como les digo, no muchas veces vamos a contar con la suerte de poderlos ver, pero para contribuir en algo en la experiencia de nuestro cliente, podemos presentarle la imagen de esa especie que vive en ese lugar. Como les digo, puede ser de aves, anfibios, reptiles, mamíferos y alguna guía de mano que sea necesario dentro del proyecto, ¿no? Aunque las guías de mano, pues, ahora ya han sido reemplazadas por los GPS. Entonces, nosotros contamos con un GPS, podemos llegar a cualquier lugar. Y quien debe conocer también bien el camino, aparte del guía, será también el chofer que contribuye a llevar al turista al lugar de destino, ¿no? Y como ya habíamos hablado también un poco de esto hace un momento, necesitaremos el repelente contra mosquitos, necesitaremos siempre tal vez por cualquier situación, sobre todo si nos vamos a introducir a la selva, digamos así, a un bosque, necesitaremos una cuchilla, protector solar, una linterna, dependiendo, ¿no?, al lugar que vayamos. Hasta aquí, chicos, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Sí? No, No, Inge, todo claro. Correcto.